la infalibilidad del magisterio eclesiástico. Recordemos que la palabra infalibilidad se refiere que no comete errores, que siempre está pegada a la verdad. Entonces vamos a escuchar qué nos quiere decir Dios a través de este texto, de este autor, y qué enseñanzas podemos abarcar para nuestra vida, cómo podemos formar nuestra fe fundamentada. Y la idea de este pequeño libro es de que a través de cada sesión que vayamos hablando, vayamos escuchando, la idea es de que tengamos nuestra fe tanto en el corazón como nuestra fe en nuestra mente, tenerla clara. No solamente decir es que yo creo en Dios y como si fuese algo pasajero. Lo ideal es de estas transmisiones es de formarnos, a aprendernos qué ha tenido que ver la Iglesia Católica como sacramento a través de la historia de la salvación, qué tiene que ver, por ejemplo, las veces que los santos papas han emitido los concilios, han realizado concilios, se han hecho tratados, hay encíclicas. Vamos a ver todos esos temas que ha tenido que ver, todos esos temas en relación con la fe y por qué razón para nosotros, hoy católicos, año 2025, es de gran validez para nuestro fundamento de nuestra fe. Entonces, el día de hoy se titula La infalibilidad del magisterio eclesiástico. Ahora estamos en disposición de comprender mejor los tres elementos que actúan en los apóstoles y en sus sucesores para llevar adelante su misión de transmitir el mensaje evangélico dentro de una fundamental fidelidad. Y para esto se desarrollan tres elementos. El primer elemento se titula la presencia de Cristo. El segundo, la fuerza del Espíritu Santo. Y tercero, los medios humanos, sobre todo la oración. Entonces, en este primer elemento que se llama la presencia de Cristo, vamos a escuchar qué tiene que ver Cristo con la transmisión de la Santa Fe a través de la historia y qué tiene que ver con nosotros. Aquí reside la diferencia esencial que distingue el apostolado cristiano de cualquier otra forma de misión institucionalizada y jurídica conocida en el mundo profano. El apostolado no se funda en una simple misión jurídica, todo lo eficaz y válida que se requiera, porque esta misión jurídica supondría en los apóstoles una presencia también jurídica de Cristo, como la patria está simbólicamente presente en la bandera o el rey o presidente de cada país. Aquí lo que nos está diciendo, que la presencia de Dios no solamente radica en la parte jurídica, que es la parte jurídica. Por ejemplo, la bandera de tu país, con determinados colores, con determinadas figuras de tu bandera, simboliza y representa a un país o una nación al cual pertenece. Por ejemplo, la bandera de Colombia está en tres colores, que es amarilla, azul y rojo. Y esos tres colores se reconoce y simboliza la representación de todo un país, de un territorio que se llama Colombia. Ahora, la presencia de Cristo en los apóstoles es verdadera, real y dinámica, aunque no sustancial, porque la misión de los apóstoles es continuación de la misión de Cristo. Como el Padre me ha enviado a mí, así os envío yo a vosotros. Hace falta que Cristo esté presente en ellos de modo parecido a como el Padre está presente en Cristo, fundado su misión. Así y únicamente así sería el paralelismo que Cristo establece. Es imposible que Cristo se separe de los apóstoles a quienes envía, como es imposible que el Padre se separe de Cristo. Él está en el origen y en el término de la misión de los apóstoles. Aquí, de manera resumida para entenderlo, lo que está diciendo el texto es que es imposible de que Dios Padre mandó a Jesús a predicar y a evangelizar y a fundamentar la fe aquí en la tierra, pero que es imposible que Cristo mande a los apóstoles y los apóstoles van a predicar a su antojo o a su modo y como quiera. No, es imposible que ellos hagan esto. Los apóstoles tienen que estar sujetos al origen, a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? ¿Cuál es la raíz de todo eso?
Pues Dios Padre, que envió a Jesús, Jesús a los apóstoles, y los apóstoles a quienes enviaron a todos los sucesores que han habido a través de la historia, con algo muy presente, una sola unidad, una sola fe, un solo bautismo o un solo Dios. Efesios 4, 5, 6. Y aquí es donde radica el problema de las demás sectas en el mundo entero, que cada pastor inventa su fe a su modo, le quita, le agrega, le pone, y se basa en lo que ellos creen a su manera, pero no se fundamentan ni tienen ese tema de ser fieles a la real palabra. ¿Cuál es la real palabra? La que Cristo nos enseñó, la misma que dejó establecida hace 2000 años, no la que se inventó Martín Lutero de quitar 7 libros, porque se le antojó. No, la verdadera fe es la que tiene fundamento de verdad, tiene tradición, tiene magisterio. Por eso, en el momento más solemne de todo el Evangelio, cuando el resucitado envía a sus apóstoles al mundo entero, Mateo encuadra la misión entre dos polos igualmente necesarios: el sumo poder de Cristo, constituido Señor, donde Él nos dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y la promesa de una presencia dinámica, eficaz y perenne en los apóstoles. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. San Mateo 28, 18. Aquí Jesús nos está diciendo: a pesar de que yo ya me voy para el cielo, no voy a estar aquí presente de carne y hueso entre ustedes, yo siempre los voy a acompañar desde la eternidad, siempre estaré con ustedes, siempre los acompañaré con signos. Recordemos que en cada Santa Misa son de sanación y liberación. Dios se hace presente, se hace real, nos permite recibirlo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y por esa razón es que Dios ha permitido a través de la historia que hayan, por ejemplo, los milagros eucarísticos, que son hostias, que en determinados momentos, en determinados países, en determinadas épocas, Dios ha permitido que estas hostias se muestren realmente en su forma, que es cuerpo de un corazón, que es carne de un corazón, que es de una persona de 33 años, y todos los demás datos que ya sabemos. Y Dios ha permitido esos milagros para que nosotros lo creamos, que no son invenciones del mundo, que son inventos de la iglesia por sacar dinero, que son inventos de los sacerdotes, que porque para llamar más adeptos. Dios mismo se encarga de mostrar signos visibles, reales, donde se suceden milagros, personas que estaban paralizadas, que están enfermas, que están ciegas, y por una santa misa, que por un bautismo, que porque se confesó, bueno, en determinadas situaciones Dios permite milagros para reconfirmar que la fe sí es verdadera, que no son inventos del hombre, que sino son cosas ¿de quién? De Dios Padre Creador. Además, la misión no es una simple invitación, sino un mandato regio que compromete la autoridad del Maestro que envía. Pablo, apóstol de Jesucristo según el mandato regio de Dios, por lo cual Pablo usa como sinónimos estos dos términos: siervo y apóstol de Jesucristo. Esto exige por parte del Señor una vigilancia eficaz que garantice la conformidad entre la predicación apostólica y la revelación cristiana, es decir, yo estaré con vosotros al final de los tiempos. Tengamos en cuenta que esta presencia no está limitada a la vida de los apóstoles, sino que se hace precisamente cuando ya los apóstoles van a ser privados de la presencia visible de Jesús. Entonces, como esta primera parte que nos está recalcando es que Jesucristo siempre se hace presente en medio de nosotros, especialmente en cada Santa Misa, que Él mismo nos permite recibir un cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que cualquier predicación de algún sacerdote, Dios se encarga de mostrarlo con signos visibles, de acompañar con milagros. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor milagro? De que uno, siendo criatura, pueda ir a ver al mismo Dios que sostiene todo un universo completo y se queda en un pedacito de pan. ¿Qué Dios o qué persona se le había ocurrido? Solamente a Dios nuestro Señor se le ocurrió que hace en ese pedacito de pan, y aparte de quedarse en ese pedacito de pan, nos permite recibirlo en nuestro cuerpo. En el momento en que comulgamos, nos convertimos en sagrarios vivos, vivientes. Ese mismo sagrario que tú conoces en tu parroquia, que está adornado con luces, que está adornado con brillantes,
En el momento que comulgamos, nos convertimos en ese mismo sagrario, pero no un sagrario de ladrillos y paredes, sino nos convertimos en un sagrario viviente, que en el momento que comulgamos, lo estamos recibiendo en su totalidad, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y aparte de eso, nosotros mismos lo podemos llevar a donde queramos, no solamente se queda en un solo sitio, sino lo podemos llevar a donde Dios nos permite. Pero el problema que radica es de que si lo llevamos es para que nosotros mostremos coherencia de vida, que no es posible que acabamos de salir de la Santa Misa y pasó alguien con ropa poca ligera, inmediatamente empezamos a ir a mirar, nos ponemos a imaginar y hasta tal vez a juzgar, y eso que acabamos de recibir al Rey de Reyes. Hay que tener mucho cuidado que nuestra fe, nuestra coherencia, los mismos sentimientos, pensamientos, acciones que hacemos en el templo, sean los mismos que realicemos en cualquier lugar que Dios nos permita estar. Como segundo elemento de esa infalibilidad del magisterio eclesiástico, es decir, de la verdad del magisterio eclesiástico, vamos a ver lo que tiene que ver la fuerza interior del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo en cuanto al tema de la fe? La misión del Hijo de Dios como profeta enviado por el Padre a los hombres quedó consagrada definitivamente cuando realizó la consagración al Espíritu Santo, es decir, en el santo bautismo en el río Jordán. Por eso era necesario que la misión de los apóstoles, es decir, los enviados de Cristo, se viera consagrada también con el Espíritu Santo. No en vano, San Lucas, que comienza los relatos de la vida y la misión de Cristo con la bajada del Espíritu Santo en la encarnación y en el bautismo, comienza también la historia de la Iglesia con la irrupción maravillosa de ¿cuándo? Del Pentecostés, que consagra al nuevo pueblo de los 120 discípulos, símbolo de la totalidad de la Iglesia. Aquí que nos está diciendo en esta primera parte, que el Espíritu Santo, desde el momento que Jesús se encarnó en el vientre de María Santísima, se hizo presente el Espíritu Santo, que nuevamente se hizo presente de forma más visible, por decirlo así, en el bautismo de Jesús, en el momento que, en ese momento, Dios Padre reconoce a Jesús como su Hijo, y aparte de eso, el Espíritu Santo lo consagra como profeta y enviado de Dios, ¿para qué? Para evangelizar, para predicar la buena nueva. Y San Lucas también nos está recordando que a los comienzos de la primera iglesia, después de que Jesús se fue al cielo, ¿qué hizo? Mismo Jesús envió su Santo Espíritu para que reconfirmara lo mismo que Jesús había hecho aquí en la tierra a través del Espíritu Santo, que recordemos que cuando Jesús murió, resucitó, los apóstoles están asustados porque pensaban que los iban a matar igual que a Jesús, estaban con miedos, con temores. Por tal motivo, ellos están escondidos, pero con algo que hace diferente a todo, en oración. ¿En oración con quién? ¿Dirigida por quién? Por la Santa Madre. ¿Quién es? La Santísima Virgen María. Los apóstoles están reunidos en aquel lugar en oración, y es cuando Dios envía su Santo Espíritu sobre los apóstoles, sobre la Virgen María, para que los apóstoles, especialmente los apóstoles que están con temor, con miedo a morir, en ese momento le concede la fuerza, la fortaleza, la valentía de ir a predicar el Evangelio sin temor alguno. Y por eso, como bien hemos escuchado en algunos textos, especialmente los Hechos de los Apóstoles, dice que los apóstoles salían muy contentos, que es algo ilógico si lo pensamos, de que salían muy contentos de que les habían dado tremenda paliza. ¿Por qué? Por estar hablando de Dios. Y aún así, en vez de salir tristes, acongojados, mejor yo no hago eso, mejor me escondo, mejor me voy por allá al campo a trabajar sin que nadie me moleste, sin meterme en problemas. Antes hacían todo lo contrario, entre más lo persiguen, con mayor veras salían que a predicar. ¿Y por qué podían predicar de esta manera, con fuerza? ¿Por qué podían predicar con esos ánimos? Porque sencillamente el Espíritu Santo está en ellos, que siempre los acompañó hasta su último momento de dar testimonio de que la fe de Jesús, la fe de la Iglesia, sí es verdadera, que vale la pena, y tal punto fue su amor y entrega, que entregan sus propias vidas a través del santo martirio. Porque la misión de Cristo se funda en la consagración, es decir, y por ellos me consagro, para que ellos sean consagrados también en la verdad.
Por eso antes de morir les promete un abogado. ¿Quién es el abogado? El Espíritu Santo, como Espíritu de verdad, que dará testimonio de Cristo y les conducirá a la verdad completa. Y una vez resucitado, ¿qué hace Jesús? Sopla sobre ellos, significando con este rito la transmisión del Espíritu Santo que los consagra y les dirá, recibí el Espíritu Santo. Y tú preguntarás, ¿y nosotros cuándo recibimos el Espíritu Santo? En primer lugar, en el santo bautismo. Lo recibimos cada vez de que comulgamos, lo recibimos cada vez que escuchamos la palabra de Dios, lo recibimos cada vez que hacemos oración. Porque recordemos que la llave, la fuente para entrar al corazón de Jesús es la oración. Juan tiene presente el trasfondo tan característico en él, la lucha entre el mundo y Jesús. Jesús ha dado a conocer a los discípulos cuánto ha oído de su Padre, para que ellos a su vez lo transmitan a los hombres. Entonces, ¿qué nos está hablando en este texto, en esta partecita? Que lo que Jesús escuchó de su Padre, Dios Padre, Jesús ¿qué hace? Se lo transmite a sus 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles, la misma fe, la misma enseñanza, al pie de la letra se la enseña a ¿quién? A los sucesores. ¿Y cuáles fueron los sucesores? En aquellas comunidades donde los mismos apóstoles designaron obispos, designaron sacerdotes, designaron diáconos. ¿Y cómo hicieron para poder designarlos? Porque estos escucharon, creyeron, y aparte de eso el Espíritu Santo se encargó de afirmar de que estas personas eran los escogidos para Dios, para que en esta comunidad continuase la fe de la Iglesia Católica y se estableciera en determinado lugar, y para que estos mismos, es decir, los obispos, pudieran destinar a más presbíteros más adelante. Y por eso nuestra fe es tan confiable y que nos da una paz y tranquilidad que es verdadera, porque siempre ha habido una sucesión que viene de Dios Padre, luego de Jesús a los apóstoles, de los apóstoles a los sucesores, a través de la historia al día de hoy que estamos. Esta es la actitud que se refleja también en los profetas ante una misión divina. A esta pusilanimidad ha respondido Mateo con la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Yo estaré con vosotros. Pero Juan completa el misterio de la misión apostólica resaltando el último constitutivo que hace semejante a la misión de Jesús. Él envió al Espíritu Santo, que es el Espíritu de ¿quién? De Cristo. Sin este envío, la misión de los apóstoles no se haría realidad semejante a la misión de Cristo. Aquí lo que nos está diciendo es de que Dios Padre envía al Espíritu Santo sobre Jesús. ¿Para qué? Para mandarlo a completar la misión, que es anunciar la buena nueva, pasar por la cruz y redimirnos. Y el mismo Jesús, el mismo Dios, envía el Espíritu Santo sobre los apóstoles para reconfirmarlos y darle la fortaleza para que continúen la misión de Jesús, ¿de qué es? De ir a predicar por el mundo entero. Por esa razón, el Espíritu Santo, a través de toda la historia de la fe católica, siempre ha estado ahí. Ahora bien, en esta lucha del mundo contra Jesús, el Espíritu Santo el Espíritu Santo que ya está junto a los discípulos, está con ellos. Más aún, está dentro de ellos, con presencia permanente e interior. 3 partículas usadas por San Juan que indican una progresión. Y esta, como abogado defensor, San Juan aplica este término una sola vez a Cristo que nos defiende ante el Padre, pero de ordinario lo refiere el Espíritu Santo, y no precisamente vuelto al Padre para interceder por los discípulos, sino vuelto a los discípulos para aconsejarlos, iluminarlos, defenderlos en su fe contra el mundo, es decir, el enemigo de Jesús. Aquí lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo, aparte de que viene como abogado defensor, también viene ¿para qué? Para aconsejarnos, para iluminarnos, darnos nuevas luces, para defendernos en contra de ¿quién? Contra el mundo, para darnos la fuerza necesaria de no recaer en el pecado. Si tú eres las personas, o somos, porque yo también me incluyo, las personas que recaemos en algún pecado repetitivo, ¿quién nos da la fuerza para salir de ese pecado repetitivo? El Espíritu Santo.
Por eso los discípulos no tendrán que temer, porque siempre les acompañará. Más aún, está dentro de ellos el Espíritu de Jesús, el Espíritu de verdad, que les enseñará y les recordará todo cuanto han oído de Jesús. Se trata de un abogado defensor que les mantendrá la verdad evangélica. No es que les enseñe nuevas verdades. Punto muy importante, el Espíritu Santo no es que nos va a enseñar cosas nuevas, sino simplemente nos va a recordar lo que Jesús nos enseñó. No una verdad nueva, sino la misma verdad de Cristo, cuya profundidad y cuyas consecuencias serán conocidas bajo la iluminación del Espíritu Santo. Y esto de tal manera que su acción no quedará limitada a la vida de los apóstoles, puesto que permanecerá con ellos para siempre, lo mismo que la presencia de Jesús resucitado los acompañará hasta la consumación del mundo. Aquí nos está reconfirmando que el Espíritu Santo, ¿qué? Aparte que nos da nuevas luces, que nos recuerda lo que Jesús nos enseñó, sumado a eso que hace el Espíritu Santo, que siempre va a estar con nosotros, siempre y cuando nosotros lo queramos recibir. Porque es que el momento que pecamos, ¿qué hacemos? Hacemos que el Espíritu Santo se aleje de nosotros, porque nosotros mismos le cerramos las puertas a causa de ¿qué? Del pecado. El tercer elemento de esta infalibilidad del magisterio de eclesiástico está el tema de los medios humanos. Vamos a escuchar qué tiene que ver los medios humanos en este plan de salvación. La presencia de Cristo y de su Espíritu de verdad no eximen a los apóstoles ni a sus sucesores del esfuerzo humano que requiere el uso de todos los medios a su alcance por conservar la auténtica doctrina de Cristo, profundizarla y transmitirla incontaminada. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que el Espíritu Santo está acompañando a los apóstoles, dándoles fuerzas, dándole ánimo, nuevas luces, eso no significa que el mismo apóstol, el mismo sucesor de Jesús, de Pedro, ¿qué tiene que hacer? Lucharla. ¿Luchar contra qué? Contra el mundo, que es el enemigo de Jesús. Por otra parte, difícilmente podrá encontrarse en el mundo ninguna institución humana más tradicional ni que cuente con más garantías que la fidelidad del mensaje primitivo, es decir, el mensaje de Jesús. Y eso sencillamente porque la ley fundamental de esta institución llamada Iglesia es la dependencia absoluta del mensaje original. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia depende de ¿qué? De Jesús, que es la cabeza de la Iglesia. Los mismos apóstoles buscan, cuando se trata de sustituir a Judas, un discípulo que haya sido testigo de la resurrección del Señor y que lo haya seguido desde los comienzos de su predicación. Entonces, ¿qué tiene que ver el tema de los medios humanos? De que los medios humanos, como Dios quiso valerse del ser humano en ese plan de salvación, pues como el amigo Judas traicionó a Jesús, pues la misma iglesia, en cabeza de ¿quién? Del Papa. ¿Quién era el Papa en ese entonces? San Pedro. Asignan y estudian, analizan qué persona puede reemplazar a este apóstol que no quiso aceptar el plan de salvación de Dios. Y es cuando designan al sucesor no, sino para reemplazar a este Judas. Pero para poderlo seleccionar, para poderlo saber quién es el adecuado, ¿qué tienen que hacer? Orar ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los ilumine, para saber quién es la persona indicada para que tenga este cargo que Dios ha querido que esté en el mundo. El mismo Pablo, a pesar de que reivindica en repetidas ocasiones su título y derechos de apóstol de Jesucristo, sube a Jerusalén para confrontar su evangelio con los demás apóstoles y no es ponerse a correr en vano. ¿Qué está diciendo? Que a pesar de que el mismo Pablo fue escogido personalmente por Jesús, aún así Pablo, en obediencia a quien, al Papa, sube hasta Jerusalén para que ¿qué? Para que Pablo sube hasta donde San Pedro y los demás apóstoles para ponerse a hablar, dialogar, que si lo que San Pablo
y estoy enseñando es igual o que está enseñando San Pedro. ¿Por qué con ese fin? Para que sea una sola fe, que sea una sola unidad, que sea un solo espíritu. ¿Qué es que? Porque entonces a mí me llamó Jesús de manera aparte, entonces yo invento mis cosas a mi cómodo. No. El que realmente ama y cree en la fe de Dios, de Cristo, siempre está sujeto al Papa. ¿Por qué al Papa? Porque es el sucesor, la cabeza de quién? De la Iglesia Católica. Como todo tiene una jerarquía y siempre se obedece al que manda, no al que hace de payaso. De aquí proviene el cuidado en seleccionar personas que hayan asimilado el Evangelio, de forma que puedan transmitirlo a otros. Cuanto de mí oíste por muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean a su vez capaces de enseñar a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Aquí este texto bíblico nos está recordando, nos está diciendo que cualquier persona que es escogido como sacerdote es porque primero Dios lo ha escogido, pero también en la parte humana, nuestros hermanos sacerdotes en los seminarios tienen que hacer un proceso de discernimiento para saber realmente si esta persona se adecua a los perfiles para ser un sucesor de los apóstoles, es decir, un presbítero o un sacerdote. Pablo hace un juramento cuya solemnidad no tiene parangón en ninguna de sus cartas, intimando a su discípulo Timoteo en presencia de Dios y de Jesucristo para que conserve intacto y irreprochable el mandato que ha recibido. A Tito, por su parte, le ordena que reprenda severamente a los cretenses a fin de que conserven la fe sin tacha y no den oídos a fábulas ni a preceptos de hombres que vuelven las espaldas a la verdad. Aquí lo que nos está diciendo el texto es de que San Pablo le está dando una orden a Tito para que enseñe la verdad tal como es, sin quitar, sin agregarle, y a la vez que aquellos hermanitos que se pusieron a escuchar tal y por ahí a los pastores de esa época a inventarse cosas a su acomodo, entonces Tito, con la autoridad de San Pablo, le está diciendo, oiga, repréndelos, corríjalos y guíalos por el buen camino, porque no falta el lobo que quiere causar daño en las ovejitas. Nada, digamos, de la recomendación final a Timoteo, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia, es decir, no se ponga a hablar tanta cosa e inventarse cosas que Jesús no ha dicho. En la segunda carta vuelve a insistir en la idea de la fidelidad o a lo recibido. Ten por norma las palabras sanas que de mí oíste en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el precioso depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. La carta en los Hebreos es especialmente interesante, pues la recomendación va dirigida a los fieles en su relación con aquellos que les han transmitido la fe. Acordaos de vuestros superiores, es decir, de los apóstoles, los que os predicaron la palabra de Dios. No os dejéis arrastrar por doctrinas diferentes. Hebreos 13, 7, 9. Oye, nos está diciendo. Ahí es donde recordamos también ese versículo de Gálatas 6, que dice que aunque un ángel bajase del cielo, no se le puede creer de que viene a predicar un nuevo evangelio, porque es que el único evangelio, Cristo ya lo dijo y lo instituyó hace 2000 años. Y como Dios no se equivoca, sencillamente es el único y verdadero. Si alguien le dice, no, es que un nuevo ángel, el Espíritu Santo me habló para predicar el nuevo evangelio, porque es que a Jesús le faltó algo, mentira. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y por ser verdad, Él no nos pudo mentir, no nos mintió, porque entonces no estaría en coherencia, no estaría en concordancia con lo que Dios Padre lo mandó al mundo a enseñar. Esta persuasión es la misma en el tiempo postapostólico, la norma que hay que conservar intacta, porque de ella depende la vida de la Iglesia, es la doctrina de Cristo transmitida por los apóstoles. La Didache, o doctrina de los 12 apóstoles, documento del siglo I, lo consigna esta ley. No descuidéis los mandatos del Señor, guardarás lo que has recibido, sin añadir ni quitar nada.
Es este un verdadero comentario de lo que significa el depósito y la fórmula usada por San Pablo cuando explica a los fieles de Corinto el misterio eucarístico: os transmito lo que he recibido. Es decir, que la transmisión de esta santa fe ha sido y es fiel a la que Dios, a través de su Hijo Jesús, nos ha enseñado. Porque este era el significado jurídico del depósito, algo que no se da en propiedad, sino en custodia, para devolverlo intacto. Esta expresión encierra todo un talante consustancial con el cristianismo. No interesan doctrinas extrañas, lo que interesa es la conservación y profundización en la doctrina recibida de los apóstoles. La Iglesia de los primeros tiempos, como la Iglesia posterior, se caracteriza por una mística conservación del depósito de la revelación, y todos se agrupan en torno a los presbíteros, obispos, para vivir de la palabra de Dios tal y como es la ha sido transmitida, para transmitirla a su vez sin mistificaciones. Aquí nuevamente nos recalca que en este doctrina de los 12 apóstoles del siglo I, en este documento, que fue reunión de los apóstoles, está diciendo que no se cambie la fe, que no se invente cosas nuevas, que es que me dijeron, es que me comentaron, es que el Espíritu Santo me habló a mí escondidas, y que solamente yo tengo la verdad. Todas cositas que se inventan los hermanos separados, todos son engaños del espíritu maligno, porque el espíritu maligno recuerda que siempre disfraza una pequeña verdad para poder enseñar cualquier cantidad de artimañas y mentiras. Este esfuerzo humano de seria crítica, de investigación en las fuentes reveladas y en la tradición de la Iglesia, de consultas y encuestas previas para asegurarse de la autenticidad cristiana de una doctrina, ha sido siempre en una constante en la vida de la Iglesia. Es decir, que si la Iglesia, como tiene autoridad para dar a conocer alguna revelación, algo nuevo que se tenga que agregar para que la fe se mantenga firme, ¿qué está diciendo? Que antes de emitir cualquier comunicado, por ejemplo, ¿qué se hace? Se reúnen todos los obispos de todo el mundo, que no es solamente uno, sino todos del mundo entero, se unen con el Santo Papa, unidos en un solo espíritu, durante un determinado tiempo, estudian diferentes cosas, y lo que el Espíritu Santo les ilumine, ahí es donde sale una encíclica, sale un tratado, sale algún mensaje que como Iglesia quiere transmitir a todos sus miembros, que somos nosotros, que pertenecemos a este cuerpo de Cristo. De tal forma que el mismo Concilio Vaticano I hizo ello referencia a la definición de la infalibilidad del romano pontífice. Los romanos pontífices, por su parte, según lo exigían los tiempos y los asuntos, unas veces convocando concilios generales, el parecer de la Iglesia extendía por el mundo, otras veces mediante signos particulares, otras empleando diversos medios que la divina providencia deparada, definieron que había de mantener aquellas cosas que ellos reconocían con la ayuda de Dios, que eran conformes a la Sagrada Escritura y tradiciones apostólicas. Recordemos que las tradiciones apostólicas son aquellas cosas que no fueron escritas en la Biblia, pero porque alguien escuchó y vio, se lo comentó a la siguiente generación, y esa generación a otra generación, y entonces esas tradiciones que fueron de una generación a otra, entonces la Iglesia Católica, ¿qué hace? Las estudia, verifica si está de acuerdo a la enseñanza de Jesús, y dice, esta tradición que viene de determinada época, sí se puede aplicar en la Iglesia porque es una enseñanza que ha venido en transmisión, en sucesión de uno a otro, que no son inventos de que a alguien se le ocurrió, sino que es algo que ha venido del uno al otro. Téngase además en cuenta que la doctrina apostólica no es una simple expresión conceptual de realidades objetivas, todo las verdaderas que se quiera, sino que es vida, la vida de los hijos de Dios sobre la tierra. Por esta especial naturaleza de la palabra de Dios, se ve la necesidad de que aquellos que habían recibido de Cristo la misma misión que Él había recibido de su Padre, es decir, la de predicar el Evangelio a todos los hombres,
fueran al mismo tiempo los dispensadores efectivos de los misterios de Dios. Está diciendo aquí que lo mismo que Dios Padre mandó a Jesús a predicar, es lo mismo que Jesús dio a conocer a ¿quién? A los apóstoles, a aquella comunidad de ese tiempo, de las nuevas iglesias que se formaron a partir de la fe, de la enseñanza que Jesús dio a conocer, porque primero Jesús la escuchó de su Padre. Y recuerde que Jesús dice, esta doctrina no es mía, es de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Pero también Jesús nos dice, a quien me mira a mí, está mirando al Padre. Y al que me recibe a mí, recibe al Padre. Es decir, que está en concordancia, que hay unidad y que hay una fe, hay una perseverancia y hay un solo espíritu de unidad. Eso supone no solo la fidelidad conceptual al mensaje evangélico, sino al amor y la vivencia de dicho mensaje. Otra característica de nuestra santa fe es de que siempre está por medio del santo amor, el amor de Dios, y que se hace vida en nosotros, porque nosotros como católicos no solamente nos dedicamos a ir a misa, tal vez a dormirnos en misa, a escuchar y ahí terminó. No, Jesús nos está diciendo, escuche, guárdalo y salga aquí al mundo aquí a predicarlo. ¿Cómo lo predicamos al mundo? Con nuestra forma de vivir. Y en mi caso, ¿cómo lo estoy haciendo? Transmitiendo las enseñanzas que Dios nos ha dado a través de la Divina Providencia de este libro, yo transmitiéndoselo a ustedes, que no es enseñanza mía, que no es enseñanza del autor, sino que es enseñanza de la fe viva y verdadera, que fue la que Jesús instituyó y siempre nos quiso regalar a cada uno de nosotros, no sus hijos. La misión del magisterio apostólico no es solo la predicación o el anuncio, sino que es ante todo y sobre todo dar el ¿qué? Testimonio de vida. Y aquí en San Lucas 24:48 nos dice lo siguiente, daréis testimonio de mí. Si tú te dices llamar católico y haces realmente lo que Dios te manda, realmente estás dando testimonio de Dios. Pero si tú dices ser católico y estás haciendo lo que al mundo se le antoja, es una antitestimonio, es decir, una vergüenza para Dios porque estás dando un ejemplo que Dios no te ha enseñado. La tradición cristiana reservó muy pronto la palabra testimonio. ¿Qué significa también esa palabra? Martirio. Para el testimonio, por excelencia, que se da en el derramamiento de sangre. Pero también muy pronto, en el siglo III, escucha estas fechas, siglo III, no estamos hablando de 500 años atrás, en el siglo III, fue San Cipriano quien habló de la vida cristiana como martirio, o sea, como testimonio de Cristo. Toda la vida cristiana con lo que tiene de amor a Jesús, de evidencia de su mensaje, de imitación de su vida, de seguimiento de su cruz, de firmeza en la esperanza, de afirmación de Dios en el mundo sin Dios, de compromiso en el prójimo, es un verdadero testimonio de martirio. ¿Qué nos está diciendo? Que si realmente amamos y decimos ser católicos de verdad, católicos practicantes, no de cartón, practicantes, ¿qué tenemos que hacer? Imitar a Jesús. Tenemos que seguirlo ¿qué? En el camino a la cruz. Si tú quieres ir al cielo, sí o sí, tenemos que pasar por la cruz. No hay otro medio, porque Jesús, siendo Dios, nos enseñó que para poder llegar a la resurrección, ¿por dónde tenemos que pasar? Por la cruz. Por otro lado, que tenemos que tener esperanza, firmeza, confianza ¿en quién? En Dios nuestro Padre Creador. Que aunque las cosas se vean muy complicadas, que parece que están en contra de nosotros, siempre tener la esperanza que Dios tiene la última palabra. Aunque el médico, aunque el mundo nos diga no se puede, para Dios todo lo puede. San Lucas 1:37, nada imposible para Dios. Por otro lado, también nos está diciendo que tenemos que tener un compromiso ¿con quién? Con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque recordemos que en el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, como amar a nuestro prójimo, es el resumen de los 10 mandamientos. Si amamos a Dios, podemos amar a nuestro prójimo, porque si no amamos a Dios, ¿cómo se supone que vamos a amar al otro si no queremos amar a Dios? Y finalmente nos está diciendo que tenemos que dar un verdadero testimonio de martirio.
Hoy, año 2025, ¿cuál es el martirio que podemos sufrir? Que nos digan chupalarillos, pasacamándulas o cosas negativas. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a ir al sagrario aquí, a rezar, porque intentamos llevar una vida coherente y entonces el mundo que nos dice, ustedes son anticuados, tan chapados a la antigua, qué aburridos, eso son cosas de viejas. Ese es el martirio que hoy en día recibimos, la persecución, que no podemos hablar casi abiertamente de nuestra fe, porque el enemigo siempre va a querer que atacarnos. Pero ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? ¡Ánimo! No están solos, yo estaré con ustedes hasta el fin ¿de qué? De los tiempos. Entonces, ánimo compañeros, que con Dios lo podemos todo. Cuando el Evangelio se separa del testimonio, cuando la palabra predicada no se hace vida, hay una especie de docetismo de la predicación, que es mejor manera de hacerla infructuosa. ¿Qué nos está diciendo nuevamente? Que si hablamos muy bonito de Dios, pero no la ponemos en práctica, nos quedamos en nada. Nos quedamos como ante de testimonio, porque en vez de dar testimonio de Dios, lo que estamos haciendo es todo lo contrario. La primera, la redención del hombre se lleva a cabo de verdad, porque la palabra de Dios se hizo hombre verdadero en Cristo, y no como decían los docetas, tomando una apariencia de hombre. Recordemos que a través de la historia han aparecido diferentes grupos diciendo que Jesús no era Dios, que solamente era hombre y que, en pocas palabras, inventando cosas que no existen, cosas que Jesús en ningún momento enseñó. Entonces hay que tener cuidado porque no falta el hermanito que se empieza a inventar vainas de donde no son y lo que hace es desviar al hermano para que se pierda. Y recuerde que el que inculca esas palabritas en la mente, en el oído de estos hermanos separados, es el espíritu maligno que quiere hacernos perder de una u otra manera, porque recordemos que si nosotros nos perdemos, es decir, nos condenamos, el espíritu maligno va a ser muy contento de que logre ese objetivo, porque de esa manera se está vengando contra Dios, que somos sus hijos. Recordemos que el espíritu maligno, por más que quiera, jamás va a pedir perdón a Dios, jamás se va a arrepentir porque el orgullo ya lo transformó en maldad y jamás va a pedir perdón a Dios. Y como no puede gozar de la presencia de Dios, no puede gozar del cielo, pues en venganza quiere causarnos daños a nosotros que sí queremos y tenemos la posibilidad de salvarnos. Mientras que podamos respirar, tenemos la oportunidad de podernos salvar. Pero esa decisión la toma tú o yo. Nadie nos obliga, es decisión propia y voluntaria, decisión que tarde o temprano va a tener su consecuencia. Y si usted no lo quiso creer, no se preocupe, hermanito, que el momento que usted se muera, va a ver que es verdad, que era realidad, pero hay un pequeño problema. Quien no tiene excusas y que no hay vuelta atrás, no hay segunda oportunidad. Mientras que estemos aquí en la vida terrenal, sí tenemos la oportunidad de confesarnos una vez más, aunque nos caigamos una vez más, tenemos la oportunidad de confesarnos, y Dios le dice, mi chinito, venga para acá que yo lo perdono, pero tenga propósito de cambiar, tenga propósito de enmienda. Si usted se siente débil, venga a mí, que yo los aliviaré y les daré nuevas fuerzas para que sean capaces de continuar en este camino de la cruz para poder alcanzar la salvación de nuestras almas. La primera cuestión que debería hacerse todo aquel recibido la misión de transmitir la fe de la iglesia es la de saber si esa transformación se hace por medio de palabras articuladas que se las lleva el viento en el testimonio cayó de su propia vida. Porque si el predicador no encarna lo que predica, haciéndose como modelo, como decía San Pedro, no hay que extrañarse de que el oyente se contente, como añadía Santiago, con ser oyente de la palabra sin cumplir las exigencias. Aquí que nos está diciendo que muchas las veces escuchamos, pero no aplicamos. Cristo predicó ciertamente palabras, pero si esas palabras no se hubieran sustantivado, es decir, la gran palabra heroica que murió en la cruz del mundo estaría aún por redimir. Que no está diciendo si Jesús hubiera predicado muy bonito el amor de Dios, que hay que perdonar, pero si es el primero que no actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, pues simplemente lo que Jesús hubiera enseñado no hubiera servido nada. Pero como Jesús sí cumplió al pie de la letra todo lo que predicó, enseñó el amor, enseñó la caridad, enseñó el perdón, y sobre todo el perdón ¿en dónde? Estando en la cruz, pidiendo perdón a Dios por todos aquellos que lo están crucificando, y aún así le está diciendo, yo los perdono. Solamente a un Dios
que nos ama tanto, se le ocurre semejante idea.